Dios les bendiga, un gusto saludarles nuevamente. Aquí estamos dando gracias a Dios en este día por la nueva oportunidad que Dios nos da de abrir su palabra y poder encontrar en ella todo su consejo. La palabra de Dios siempre es buena en nuestra vida y queremos para esta ocasión compartir el segundo mensaje de esta serie llamada Proyecto Esteban. Un proyecto que estamos desarrollando que tiene que ver con un énfasis social, porque esta historia en el libro de los Hechos comenzó por una necesidad material que había entre las viudas, así como muchas tantas necesidades que hay en nuestra sociedad. Así comenzó la idea de establecer diáconos, que eran los servidores que iban a ayudar en la distribución diaria. La verdad es que aquí nosotros pues tenemos evidenciado un formato de acción en el cual pues la iglesia se ve involucrada en el reordenamiento de sus prioridades porque por un lado se ubicaron en su área de trabajo los apóstoles al dedicarse exclusivamente a su llamamiento, que era predicar la palabra, dirigir la iglesia, y además de eso, pues claro está la oración y aquellas cosas elementales que eran parte de su actividad diaria. Ahora, se abrieron espacios para que comenzara un nuevo ministerio llamado el diaconado. Los diáconos, pues simple y sencillamente su significado es servidores y llegaron a constituirse en los oficiales servidores de la iglesia. Hoy en día, en cualquier iglesia bíblica en la que usted esté, vas a encontrar solamente dos oficiales. La Biblia apoya eso en todo el Nuevo Testamento. Son pastores y son diáconos. Son ancianos en el sentido espiritual y de un título que se les da honorífico. Pero en cuanto a don espiritual y en cuanto a su práctica, son servidores de Dios. Los diáconos son muy importantes dentro del ministerio de la iglesia. Ahora, aquí pues los vemos como representantes de una acción, de una colaboración, de un trabajo que se realiza a favor de los demás. Entonces hemos propuesto, ¿verdad?, a nuestro tema, el proyecto Esteban, porque fue uno de los diáconos más prominentes y estamos viendo en la historia la vida de él y cómo llegó a ser uno de los primeros mártires de la iglesia, por causa no solamente de su accionar social, sino también ir más allá, porque este hombre eh, era un hombre de Dios. Recordemos que los requisitos para ellos es que tenían que ser de buen testimonio, tenían que ser llenos del Espíritu Santo, tenían que ser llenos de la sabiduría de Dios. Él no iba a quedar con todo ese tesoro dentro de sí mismo. Hoy en día, pues esta debería de ser también la visión, porque en el mensaje pasado hablamos de visión, el grupo de los visionarios armando todo un sistema para poder influir, para poder llevar la palabra de Dios. Recordemos que cerramos el mensaje pasado con gran bendición del crecimiento de la palabra del Señor y que el número de los discípulos estaba creciendo también y aún los sacerdotes se estaban convirtiendo en las cosas del Señor. O sea que el influir y el accionar de esta gente, de este grupo visionario, hizo que la mano de Dios actuara poderosamente en Jerusalén. ¿Por qué? Se estaba cumpliendo la palabra del Señor. Y estos hombres fueron los protagonistas de esa historia, principalmente Esteban. En honor a él, entonces se le ha puesto este nombre al proyecto, porque es un proyecto de fe, es un proyecto que queremos desarrollar. Qué bueno fuera de una manera práctica. La propuesta que estamos haciendo es: medita y piensa cómo Dios podría usar tu iglesia o cómo Dios podría usarte a ti
o al grupo de alumnos de 10º y 11º grado, o al grupo de personas en las cuales pudieras tirarles la idea de llevar a cabo un plan de acción social encaminado no solamente a ayudar y a paliar o a solventar las necesidades de hambre que pueda tener algunas personas, de techo o quizás de salud. ¿Cómo podríamos nosotros? Esa debería de ser nuestra pregunta en este tiempo presente de coronavirus y de pandemia. ¿Cómo podríamos nosotros? ¿Qué es lo que ahora vamos a hacer nosotros como iglesia? ¿Cuál va a ser nuestra proyección a la sociedad? Un proyecto como este, bien valdría la pena orar profundamente por él y agarrar papel y agarrar lápiz y hacer apuntes de qué podríamos nosotros hacer por nuestra sociedad. ¿Qué va a ser de las viudas que van a quedar? ¿Qué van a hacer de aquellos hombres que van a quedar cuidando a sus niños? ¿O qué va a ser de aquellos niños que queden sin padres? Hemos visto hipotéticamente y los jóvenes hicieron un proyecto hipotético de lo que ellos pudieran hacer. Ahora, en vista del coronavirus, las cosas van a quedar diferentes. ¿Cómo vamos a aplicar nosotros esos proyectos que ya se hicieron a esta situación? Ese es el replanteamiento. ¿Cómo quisiéramos tener la libertad de ir a un orfanatorio o de ir a un asilo de ancianos en este momento? Pero no podemos. La ley nos lo impide. Aunque tengamos el deseo, la prudencia nos lo indica. Quédate en tu casa, pero quédate accionando en tu mente y en tu corazón. ¿Qué es lo que va a suceder cuando ya tengamos nuevamente la libertad? Vamos a seguir nuestras vidas desinteresadas, vamos a seguir en nuestra ignorancia, vamos a seguir en nuestra indiferencia, o vamos a hacer algo que realmente se proyecte hacia la salud física, pero también hacia la salud espiritual, en medio de la cual nosotros vivimos. En esta sociedad hay muchas necesidades y nosotros quisiéramos con esta visión y de esta manera ayudar un poco. Voy a leer lo que concierne para esta ocasión y dice en Hechos capítulo 6, versículo 8, vamos a leer hasta el versículo 15, ¿ok? Lleva la lectura ahí en tu casa con tu Biblia y recuerda, toma notas de estas lecciones porque vamos a ir revisando los resúmenes de cada uno de los videos que vamos a enviar. Dice así: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Wow, es impresionante. Siempre una buena acción va a despertar la envidia de muchos. Una buena acción. Algo que dice el libro de Proverbios es que las obras que se hacen con calidad y que se hacen con una buena intención siempre van a tener sus detractores. Siempre va a haber alguien que te va a criticar, siempre va a haber alguien que va a querer estar en tu lugar, etc. En este caso, como Esteban, era un hombre muy usado por Dios, tenía mucha sabiduría de parte del Señor y aparentemente
estaba liderando estos grupos visionarios de hombres que estaban trabajando para el Señor. Pues fue puesto en la mira de otro grupo, también grande, pero de un grupo opositor, a esta bendita oposición. Los opositores le acusaron a él, y le acusaron injustamente porque, si usted puede notar en lo que se dice de las cosas que le acusan a él, ninguna era verdad. Está diciendo, ¿verdad?, que habló acerca de Moisés, y está diciendo también que habló cosas contra Dios, totalmente falso. Y se ve ahí, ¿verdad?, en los pasajes de esa escritura, de igual manera, que contrataron con dinero testigos falsos, tal y como hace cualquier persona de este mundo que se quiere salir con las suyas. Porque las lealtades tristemente se compran y también se venden. Pero siempre Dios está detrás de la escena, siempre Dios está detrás de lo bueno. ¿Y por qué hacemos énfasis en la vida de una persona? Porque así como hemos llamado Proyecto Esteban, tenemos que indagar en qué consistía la riqueza interna de este hombre para poder realizar esta obra. Mira, hemos descubierto que en la realidad y en el fondo de las cosas, para dedicarse a un trabajo social, a un trabajo de vivir para otros o de ayudar a otros, casi siempre el riesgo es mucho más alto. Los siervos de Dios en el transcurso de los siglos siempre fueron mártires. Se habla de los precursores, por ejemplo, de los bautistas, que fueron los anabautistas. Fueron acusados por la religión de su tiempo de ser herejes. A muchos de ellos les dijeron que eran brujos, que eran malvados, que eran aquí, que eran allá. Simple y sencillamente porque eran contrarios a la religión de su tiempo y se apoyaban siempre en lo que este libro decía. Por ejemplo, no creían en el bautismo de los infantes, de los bebés sin razonamiento. Y ellos argumentaban que la Biblia solo enseñaba de que eran los que recibían a Cristo y personas maduras con un raciocinio que eran capaces de entender el simbolismo del bautismo, porque el bautismo es un simbolismo, y eran pasados por el agua. Entonces les pusieron como mal apodo los anabautistas, que significa rebautizados. De esa manera entendemos nosotros que así siempre se han opuesto a las cosas verdaderas y a las cosas de Dios. La religión pagana es así. La religión solo busca bulto, la religión solo busca números. Por eso es que se convierten en grupos muy numerosos, llamados mega iglesias. Pero los verdaderos y los que viven para Dios casi siempre van a permanecer en grupos, quizás no pequeños, pero sí reducidos, porque la verdad reduce, la verdad comprime, la verdad se extracta y se queda con unos pocos. Ahora, este hombre, Esteban, pues representa eso, representa la verdad, porque si había algo con lo cual no podían ellos, era discutir con el poder con que hablaba. Ahí dice la palabra del Señor, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Esteban hablaba de parte de Dios. Interesantemente, si usted mira el discurso de Esteban, porque a él le tocó en el capítulo 7 defenderse. Y cuando el sumo sacerdote dijo, ¿es esto así? Él aprovechó y empezó a predicar. ¿Y qué es lo que predicaba? El Antiguo Testamento. Él empezó a contar la historia desde Abraham, y pasó por Isaac, por Jacob, por todo el pueblo, hasta que cruzó toda la historia del pueblo de Israel, por el desierto, llegando a la tierra prometida, y contó todo eso en perfectos detalles. Lo interesante es que lo escucharon y habló e hizo discernir a la gente que le escuchó, porque eso sí tenían en aquel tiempo. Escuchaban al que tenía el derecho de defenderse
Y en este caso quizá pudo haber entre 1 o 2 horas dado ese tremendo discurso y ahí estaba la gente escuchándolo. Y vamos a ver en próximo mensaje cómo fue que ese mensaje bíblico del Antiguo Testamento impactó a las personas. Ahora bien, aquí, ¿verdad? En esta propuesta de hoy, Esteban estaba lleno de gracia y de poder y hacía, dice, grandes prodigios y señales entre el pueblo. Él no solo predicaba, sino que actuaba, accionaba hacia el favor de la humanidad. Recuerden que Cristo y los apóstoles se dedicaron a hacer cosas buenas por la gente. Los milagros de Cristo eran puros actos de bondad. Alimentar 5,000, alimentar 4,000, y levantó a un paralítico, agarró a un hombre de la mano seca, resucitó a uno, resucitó a otro, hizo actos de bondad, porque él conocía el drama de la humanidad. Si hoy hay pobreza, en aquel tiempo quizás era mayor la pobreza. Gracias a Dios por el ejemplo de Jesucristo y de los apóstoles que hicieron tremenda vida de milagros en aquel entonces. Hoy las necesidades son otras. Hoy, aunque hay pobreza, hay mucho más oportunidades. Que solo quizás aquellos, ¿verdad?, que se descuidan tanto, pues pudieran vivir en completa miseria. Pero hay oportunidades y nosotros quisiéramos entender muy bien cómo combinar, cómo no desfasarnos en este asunto de la obra social, porque aún las grandes religiones se han desfasado en esto. Han hecho tanto énfasis en lo material, en la construcción de un hogar o en brindarle alimento y medicina a la gente, que se han olvidado de lo más importante, que es su alma y su espíritu. Y esa es la gran enseñanza de todo esto, jóvenes. Porque muchos misioneros están viendo que se está abriendo la gran puerta de oportunidad, por ejemplo, hacia los países de creencia musulmana. Si usted estudia bíblicamente, se va a dar cuenta de que la creencia musulmana no es cristiana, aunque hablan de Dios y aunque creen que hay un solo Dios. No es el mismo Dios de la Biblia. Habrán oportunidades de ir hacia esa gente y cómo vamos a ir hacia esta gente. Y ahí la propuesta del proyecto Esteban. Se puede ir a muchos de esos lugares haciendo obra social, pero con la mira de hacer obra espiritual. El ejemplo grande, ¿verdad?, que nosotros tenemos es de estos misioneros que están saliendo con sus profesiones de ingenieros, doctores, con sus profesiones de profesionales a los cuales no se les pone ningún impedimento para entrar a esas sociedades y ser aceptados y aún ser necesitados en esas sociedades. Y una vez puestos ahí, entonces abren su corazón y comienzan a vivir una vida diferente y comienzan a impactar a esa gente. Muchos de ellos, pues, tristemente también quedaron como mártires, porque ese es el riesgo. Es un compromiso de vida o de muerte. Muchos de nosotros no estamos dispuestos a correr el riesgo, pero Esteban sí lo estuvo, porque sabía que Dios estaba de parte de él y sabía que tenía una comisión, sabía que tenía una misión en este mundo. Y eso es lo que el cristiano de hoy no tiene, un compromiso con Dios. Toma a la ligera la vida cristiana y para él es una religión más. Ir el domingo a la iglesia, escuchar el mensaje, ir a comer por ahí, luego regresar, descansar y seguir la rutina de toda una semana de trabajo. Y así vamos en la vida. Pero nunca cambiamos. Seguimos siendo gritones en la casa, seguimos siendo deshonestos en nuestro trato con el prójimo. Seguimos viviendo una vida privada de pecado. Y en público nos presentamos con un rostro diferente. ¿Qué le parece? La persona de Esteban entonces es muy importante. Y este proyecto es muy importante. Entonces, ¿va a venir oposición contra los buenos proyectos de Dios? Claro que sí. La palabra del Señor dice que el que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Y esa persecución muchas veces no solo viene de afuera, sino que también está adentro de las iglesias, adentro de las instituciones. Es allí, ¿verdad?, adentro de nosotros mismos, en donde se libran las peores batallas. Porque las oportunidades para hacer el bien están, pero no hay que confundirse.
Cristo dijo un día, pobres siempre habrá entre vosotros. ¿Qué les parece? ¿Será cierto lo que dijo Jesús? ¿Tendremos nosotros la capacidad de ayudar a todos los pobres de este mundo? ¿O simple y sencillamente podemos ayudar en un rango de acción pequeños a los que están a nuestro alrededor? Piénselo. Medite un poco en cuanto a por qué Dios nos tiene estudiando este asunto. Entonces, la oposición va a hacer lo que sea y va a pagar el costo que sea para impedirte hacer ciertas cosas. El ejemplo máximo de sacrificio lo tenemos en una persona. Aparte de Esteban, ¿verdad? Que fue un tremendo hombre y que murió como mártir. Tenemos a Jesús. Jesús vino a proponerle a la humanidad lo bueno, no lo malo. Pero los seguidores de Jesús sabían muy bien el costo del llamamiento. Cristo siempre les indicó a que pensaran en el costo. El que quiere ganar su vida, les dijo, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Él les hablaba directamente. Este asunto era de vida o de muerte. No había alternativa. Y hoy en día, pues, ya las personas han dejado de ver esa perspectiva del cristianismo. Pero siempre que te involucres en algo, sea de liderazgo, te vas a dar cuenta de la presión que existe alrededor. Porque siempre el diablo, como león rugiente, anda alrededor nuestro buscando a quien devorar. La oposición siempre va a estar presente. De hecho, así titulamos el mensaje de hoy, la oposición siempre presente. ¿Por qué? Porque la oposición es parte de la vida. Y te vas a dar cuenta que tanto lo positivo como lo negativo es necesario. Hay males necesarios. Y el de la oposición, pues siempre va a producir un impulso para realizar alguna actividad. Tal vez usted puede recordar algún tipo de mártires que ha conocido. En nuestro país, pues han habido bastantes personas que han muerto por buenas causas. Estaba recordando a esta señora, doña Janet Caguas, por ejemplo, la ambientalista que murió defendiendo lo que ahora es el Parque Ecológico de Punta Sal. Un lugar hermoso, bello, pero que tenía otros una visión diferente de posesión de ese lugar. Y como hay grandes intereses moviéndose en este mundo, pues simple y sencillamente lo más fácil es convertir a alguien en mártir. Y ahí está, ¿verdad? La señora murió, fue asesinada, y pues solamente se acalló su voz, pero quedó escrita su historia. Y por eso es que muchas personas hablan de esto y opinan acerca de esto. No se puede callar a alguien, mucho menos, ¿verdad? Cuando son cosas espirituales. ¿Hicieron matar a Jesús y callarlo de esa forma? ¿Lo hicieron? No. Más bien impulsaron la fuerza espiritual del cristianismo de su época, porque era necesario que el Cristo padeciese y que fuese crucificado para que se cumpliera la palabra de Dios, que al tercer día resucitaría de entre los muertos. Tremendo, ¿verdad? Ahora bien, también hace poco asesinaron a otra señora ambientalista. ¿Por qué causa? Por lo que hacía. Pelear por el beneficio de unos es atentar contra las ambiciones de otros, o tocar las posesiones de otros. Y por eso es que cada acción tiene una reacción. Y cuando de actividades de esta naturaleza se trate, pues hay que estar consciente de lo que pueda venir y saber de que estás haciendo algo tan noble que aún la muerte vale la pena. Qué bendición más grande saber de que hay personas que no le tienen a la muerte, no le tienen miedo a la muerte, porque saben que tienen la vida eterna y que esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Es mejor hacer una obra que perdure para vida eterna que hacer una obra que simple y sencillamente quede como una pequeña historia de este mundo.
que realmente valga la pena morir por algo. Yo creo que valió la pena. Como Jesús murió, valió la pena. Como Esteban murió, y vale la pena. Como pudiera caer en la batalla o en el camino de la vida, cualquier cristiano que esté dispuesto a ofrendar su vida por la causa de Cristo. Ahora, los cristianos están siendo perseguidos y están siendo humillados, pero en la mayor parte de los casos no es por la causa de Cristo, sino por nuestras propias imperfecciones. O quizá, ¿verdad?, por nuestra ignorancia o a saber otra cosa, pero pensémoslo. Vale la pena involucrarnos en algo así. ¿La acusación cuál fue? La acusación que hicieron fue por predicar contra Moisés, por predicar contra Dios, por predicar contra este lugar santo y predicar contra el templo y contra la ley. Imagínense cuántas acusaciones encontraron contra este siervo de Dios. Pero no valieron ningún tipo de acusaciones contra alguien que al final lo que pudieron ver en él simple y sencillamente fue el rostro de un ángel, algo angelical, algo resplandeciente, algo brillante. Quizás ni entendieron por qué al fijar su rostro en él lo que pudieron ver fue el rostro de un ángel, porque realmente él representaba a Dios. Así es de enceguecido, así es de cerrada la mente y el corazón de los hombres que no pueden entender cómo poder ver a Dios en un asunto como ese. Entendiendo también de que la ignorancia en el corazón del hombre le lleva a la dureza de su corazón, nosotros hemos de configurar en nuestra mente, en nuestra alma y en nuestro espíritu el plan de Dios para nuestra vida. ¿Cuál es el plan de Dios para la humanidad? Aparte de satisfacer las necesidades temporales, el plan de Dios para la salvación. ¿En qué consiste esto? Es sencillo. Consiste, número uno, en que una persona es pecadora. Y por ese pecado la persona no puede entrar al reino de Dios. Por ese pecado. Cualquier pecado. 1, 100 o 1000. Pecado es pecado. Y al ser nosotros pecadores, tenemos entrada cerrada a la presencia de Dios. Porque carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, y mucho menos en pecado. Porque este cuerpo es tendiente al pecado, es tendiente a la esclavitud hacia el pecado y a las cosas malas. Lo segundo que hemos de entender es que alguien tenía un plan. Y ese plan era un plan eterno, era un plan que fue hecho por Dios mismo. Era un plan que tenía que cumplirse en el transcurso de los tiempos. Déjame decirte, fue profetizado en el Antiguo Testamento que el Cristo había de venir y estaban esperándolo. Lo esperaban como rey, como persona, pero Él dijo cuando vino, mi reino no es de este mundo, mi reino es celestial. Por lo tanto, el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento ya en el Nuevo Testamento fue evidencia de que alguien tenía un plan. Dios mismo se hizo hombre y vino a este mundo y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Póngase a pensar. Jesús se ofreció a la humanidad. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Interesante, ¿verdad? Jesús lo hizo. Jesús lo logró en la cruz del Calvario. Logró la redención para la humanidad. Ahora, nadie te va a forzar a creer eso. Pero si tú miras la historia, si tú recuerdas al Cristo crucificado, si tú eres consciente de tu propio pecado, hay un ofrecimiento. Todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. El que esté en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Hay un ofrecimiento, y esta era la fuerza y el poder en la que se aferraron los cristianos y en la que tenemos que aferrarnos nosotros, en la capacidad de entender que el futuro nos pertenece, y nos pertenece no solo el futuro humano, sino el futuro eterno con Dios en los cielos. Y para proponerles algo,
lo que le propondríamos fue lo que le propuso Cristo a la humanidad, lo que le propone Esteban a la gente y lo que nosotros los cristianos proponemos. Después de ayudarte físicamente, después de darte medicina, podemos darte lo que concierne a la vida eterna. ¿Estarías dispuesto a recibir a Cristo como tu Salvador personal? A darle tu corazón a Dios, dejar que Cristo entre a tu corazón como tu Salvador personal. ¿Eres dispuesto a hacer esa gran decisión? Quizás joven, tienes algo de religión. Recuerda que aquel joven religioso le preguntó al Señor, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y Cristo lo mandó a vender todo lo que tenía y darlo a los pobres, le dijo, solo para probarlo. Y se fue muy triste el joven porque tenía muchas posesiones. La vida cristiana, jóvenes, no es pura religión externa. La vida cristiana consiste en un accionar, en un vivir, en un ser transformado a la imagen del Señor Jesucristo. En un arrepentimiento, arrepiéntete de tus pecados y dale la oportunidad a Dios de darte la vida eterna, porque eso se recibe por fe. Una vez que hagas una oración como esta, Señor, perdóname, ayúdame a entender tus propósitos eternos en mi vida. Yo quiero influir, yo quiero accionar, yo quiero hacer tu voluntad, pero necesito a Cristo en mi corazón. Perdóname. Pido que Jesús venga a mi corazón en este momento. Me entrego a ti. Ahora tú eres mi Salvador. Gracias por hacerlo, Señor. Te recibo por fe en el nombre de Jesús. Amén. Es una oración de fe. Sencilla, práctica, pero es la oración que le ha abierto las puertas de la vida eterna a todos aquellos que creen en Jesús desde siempre y para siempre. Te invito a vivir de esa manera que vivió Esteban. Y te invito a pensar en cómo nosotros, después de coronavirus y después de pandemia, podemos abrir nuestra mente y nuestro corazón para poder ayudar a una sociedad que va a quedar bien golpeada. Es un reto. Dios te bendiga y nos vemos la próxima.